Ahí pueden observar en la sección de avisos la forma de evaluación. Dice lecciones y tareas teóricas 45%. Eso significa que los quiz y los exámenes en total sumados valen 45%. El foro de discusión, que es solo un solo foro y lo contestan, tienen 5%, le llevaríamos 50%. Luego la evaluación final, que la hacen la última semana. Con eso, con ese 20% que vale la evaluación, llegarían a 70%. Ese 70% es lo que usualmente estarían haciendo ustedes allá en la modalidad virtual, y los jóvenes que vienen aquí en el aula frontera físicamente, presencialmente con nosotros, ellos también tienen que hacer esa parte de todas esas actividades que ustedes están haciendo. Solo que aquí, en la modalidad presencial, ellos van a realizar, al menos conmigo, 5 actividades presenciales, ¿no? Y esas 5 actividades van a tener valor de 30% para ellos, más sus 70 que van a hacer en la plataforma, como ahí lo tienen ustedes también. Entonces, el otro 30% para ustedes va a ser una sola actividad, no 5 como los de presencial, sino va a ser una sola actividad, que está un poquito más densa, sí, pero es una sola actividad. Esa actividad vale 30% y está dentro de la plataforma para que lleguen a alcanzar el 100%. Entonces, si nos ubicamos al margen izquierdo, están las unidades. La unidad número 1, esa ya está habilitada de esta semana. Aquí está el contenido para que lo vayan leyendo y vayan trabajando sobre los ejercicios o las actividades. La unidad 2 todavía no está habilitada, se va a habilitar la otra semana. La unidad 3 igualmente se habilita en 2 semanas, y la unidad 4 se habilitaría la última semana. La evaluación final también estará habilitada o disponible la última semana. Recuerden que son 4 semanas las que tenemos de clase. Y aquí está esta sección que es solo para ustedes. Esta es la actividad que tienen que resolver, que equivale a su 30%. Una que es un ejercicio como tipo ensayo que van a escribir dentro de la plataforma. Es una actividad de reflexión, tipo ensayo. Se llama Aplica tu imaginación sociológica. Pero para que hagan este ejercicio, ya debieron haber leído y ya debieron haber tenido conmigo la clase de la semana número 3. No la pueden contestar si no han abordado los contenidos de la unidad 3 y si no han tenido la clase conmigo de la unidad 3. Lo pueden hacer, pero quién sabe si vaya a estar bien. Pueden estar más o menos bien. Mi sugerencia es que trabajemos juntos con esa actividad en la semana 3 y a ustedes pueden realizar ese ejercicio. Permítanme tantito. Bueno, hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? No, todo bien. Muy bien, gracias. ¿Están viendo la pantalla de Moodle o ya la dejé de compartir? Sí se ve. Bueno, gracias. Entonces, les comento que la sección de solo para alumnos de modalidad virtual es una actividad que vale 30% y con eso ustedes estarían logrando el 100%. Esto es en cuanto a la plataforma. Y bueno, ahorita ya vamos a pasar a abordar los contenidos de la unidad número 1, que hoy pretendo hablarles un poquito sobre el origen de la sociología, su ámbito de estudio y su objeto de estudio. Y por ahí creo que por ahí nos quedaríamos porque hay mucho que hablar de eso. Bueno, voy a dejar de compartir esta pantalla y les voy a proporcionar otra. Le pido de favor a Sergio que apague su micrófono, por favor. Gracias. Gracias, gracias. Bueno, ahí está la información.
la sociología como ciencia. ¿Cómo nace la sociología? ¿Cómo surge la sociología? Bueno, no les voy a leer el texto, lo que está allí se los voy a explicar. Resulta que hubo un tiempo en la humanidad, en nuestra historia, que pasaron diversas facetas, hubo diversos acontecimientos. Entre ellos, los primeros acontecimientos que tenemos antes de la sociología es una época de 1000 años que se llama Edad Media, o también conocida como época medieval, también conocido como la edad del oscurantismo. Fueron 1000 años, del año 476 de nuestra era común. El año 476 fue cuando Roma imperial, la Roma que era tan potente, tan enorme y que había conquistado tantos imperios, conquistó los imperios que Alejandro Magno había conquistado, que el griego Alejandro Magno había conquistado. Roma estuvo como 500 años de dominio por todo lo que es el Oriente. De hecho, trasladó su capital al Imperio Bizantino, lo que hoy conocemos como el país de Turquía. Bueno, Roma sucumbe, Roma política sucumbe en el 476 y años después nace en Roma otro poder, pero ya no es la Roma política, ahora nace una Roma papal. El Papa se levanta y hace un imperio, y bueno, imperio económico y un imperio político. Los reyes de Europa estaban supeditados a lo que decía el Papa. Entonces la Iglesia Católica empieza a tener hegemonía y poder político, económico, social, cultural, educativo y en todas las esferas. Desde que Roma política cayó y Roma imperial cayó, Roma papal se levanta, desde el 476 hasta el 1492, cuando Cristóbal Colón llegó a América, es el periodo que la Iglesia Católica controló. A esos le llaman 1000 años de oscuridad porque la Iglesia no permitió que la ciencia progresara. Cualquier persona que quería progresar, la Iglesia Católica los tachaba como herejes y los quemaba. Quemaron en la hoguera a Giordano Bruno. Giordano Bruno, en el año 1300, 1400 más o menos aproximadamente, que se atrevió a decir que habían más universos, que cada universo mutaba, cambiaba y había vida y que esos seres le rendían culto a sus propios dioses en esos universos. Pues para la iglesia eso era una herejía, una blasfemia, pues lo quemaron, jovencito. A Galileo Galilei fue perseguido. También tenemos a Pico della Mirandola y muchos otros de la época renacentista que empiezan de 1350, cuando la imprenta surge. Este panorama es interesante porque la imprenta empieza a publicar libros y el primer libro que se imprime, se empieza a difundir es la Biblia. La gente empieza a leer porque estaba prohibida la lectura de la Biblia. Nadie la podía leer porque el Papa había dicho que no tenía la gente el conocimiento, solamente la revelación la tenía el Papa o los sacerdotes. Y después empiezan a publicar más obras, la gente empieza a despertar y se hace un movimiento grandísimo, cultural o intelectual. Y además la Biblia estaba escrita en latín, casi toda Europa se había latinizado, todos los países tenían que aprender el latín. Bueno, el renacentismo, se le llama renacentismo un periodo entre 1300 hasta 1400, casi 1500, porque el hombre renace, se atreven a desafiar a la iglesia. El primero que se atreve a desafiarlo fue Copérnico, diciendo que la Tierra no era el centro del universo, sino el Sol. Luego le sigue Johannes Kepler, que fundamenta la teoría de Copérnico. Luego le sigue Giordano Bruno, Galileo Galilei, que con su telescopio viene a reafirmar lo que ya estos señores habían dicho. En fin, eso es el renacentismo. Empiezan las primeras bases de lo que es la ciencia moderna. Y ya en el 1500 empieza otro movimiento que se conoce como la Ilustración. 1500, 1600, la Ilustración es el momento en cuanto Juan Jacobo Rousseau, Voltaire, Montesquieu empiezan a hablar de los derechos humanos, de los derechos universales, de los derechos alienables que todos traemos como seres humanos, en los cuales no hay
distinción de clases, sexo, raza, poder, economía, lo que sea, sino que todos éramos iguales ante la ley, porque la Iglesia Católica o los reyes habían hecho creer que todos éramos diferentes, que si a ti te tocó ser pobre, ni modo, tenías que ser pobre. Los reyes decían que ellos pertenecían a un linaje divino, por lo tanto no cualquiera podía ser rey. Entonces la gente durante miles de años había creído en eso. Aparte el sistema feudal que prevaleció en ese tiempo, que un solo señor era dueño de grandes extensiones de tierra y se permitía la esclavitud para trabajar esas tierras, el comercio lo controlaba la iglesia. Bueno, en fin, el ser humano renace y después llegan los ilustrados. Se llama ilustración o siglo de las luces porque las personas empiezan a prepararse culturalmente o intelectualmente. Entonces una persona ilustrada es una persona sabia, preparada. Y a ese periodo de la ilustración, pues vienen otros personajes como René Descartes, que habla del racionalismo, John Locke, Immanuel Kant, David Hume. Las ideas de Descartes, de Immanuel Kant, inspiran y junto con las ideas de Voltaire y de Montesquieu y de Rousseau, inspiran para que las 13 colonias que eran en Estados Unidos, las 13 colonias inglesas, se independicen y logren la independización de Estados Unidos. Y como se independiza Estados Unidos, luego la Revolución Francesa en 1789 con Robespierre y finaliza con Napoleón Bonaparte. Derrocan al rey Luis XVI, a esa monarquía que los oprimía, que el rey los tenía en la miseria porque estaba endeudado, pedía mucho dinero a otros países y aparte había tenido una guerra con Inglaterra, estaba en bancarrota Francia, había hambruna, pero el rey no quería soltar el poder. Lo derrocan y Francia se convierte en una república gracias a los ideales de la Ilustración. Y los ideales de la Ilustración impactaron para las 13 colonias, impactaron a la Revolución Francesa, perdón, a Francia en la Revolución Francesa, y también los ideales de la Ilustración llegan aquí en la colonia de la Nueva España para hacer la independencia de México. Entonces, esos movimientos fueron cruciales. Pero terminada la Revolución Francesa, parecía que todo iba bien. Ya dentro de la Revolución Francesa viene otro movimiento gestándose que será la Revolución Industrial, es decir, la llegada de las industrias, la primera incorporación de las máquinas en el trabajo. Y la primera de ellas es la Revolución Industrial tiene dos fases. La primera es la incorporación del vapor, ¿sí? Es decir, la máquina de vapor a través del carbón empiezan a producir en las industrias, lo cual había mucha contaminación, por supuesto, mucho humo, y todo eso permitió que en muchas especies de animales tuvieran que migrar de su hábitat, fueron presas de otros animales, hubo una alteración en el ecosistema y la gente también se empezó a desplazar del mundo de la agricultura, del campo, a la ciudad para buscar trabajo. Luego viene la segunda fase de la revolución en esos periodos, que es la incorporación de la energía eléctrica. Entonces aquí ya vemos la industria del motor, de la rueda, de los autos, de los barcos y muchas en la minería, en la textilería, en fin, toda una transformación. El comercio revoluciona la forma de ser, se crean las grandes burguesías, nace el capitalismo con John Stuart, con Adam Smith, o sea, nace la propiedad privada, el Estado ya no interviene en la economía, en fin, vienen cambios como también el aumento de la población en las ciudades, la densidad poblacional o la demografía se extiende, lo cual trae muchos problemas también sociales, la interacción, y no solo eso, sino que los problemas más criminales o críticos fueron en el ambiente laboral. Las personas iban a trabajar a las industrias 14 o 16 horas sin derecho a huelga, sin protección a la salud o sin higiene, para que pudieran, por ejemplo, en la minería, tenían que inhalar los gases tóxicos y sin prestaciones de ley, sin vacaciones, por un salario mísero, una explotación y los obligaban a trabajar jornadas extenuantes, los niños, las mujeres, todos ellos trabajan, las niñas, niños de 8, 9, 10 años trabajando todo eso impactó no solo allá, sino también incluso hasta aquí en México, ya en años después con Porfirio Díaz fue lo mismo, pues
esa explotación que tuvieron con la gente del pueblo. Todo eso, esos fenómenos que les estoy mencionando, dieron pauta para que surgiera la sociología. Entonces, en 1838, en plena revolución industrial, Augusto Comte era un joven que trabajaba como secretario de un conde, Saint-Simons, que era un burgués, y que este Saint-Simon junto con Robert Owen y Charles Fourier trataron de hacer unos escritos para cambiar el salario de la gente, que tuviera una mejor vida, que convivieran más tiempo, pero no lo lograron. Pero en 1838 Comte establece una nueva forma de estudiar a la sociedad. ¿Qué estaba pasando? Pero no solo investigar las causas, sino qué se podía hacer, pero de una manera científica. Y nace ahí una corriente que se llama positivismo. El positivismo no es otra cosa más que la implementación del método científico en las ciencias sociales. Ya se podía estudiar el aspecto de las ciencias naturales a través de la ciencia, pero lo social todavía no se estudiaba, sino que surge con Augusto Comte en 1838, nace la sociología. Así es como podríamos decir que la sociología tiene su arranque, ¿no? Su origen. Ese es el fundamento o esa es la base de la sociología. Quiero ver si por aquí tienen ustedes alguna duda, algún comentario. Lo pueden ir haciendo mientras, pues, ahorita les voy a hablar de algo más aquí, como definición de lo que es la sociología, ¿no? Aquí hay tres teóricos que vamos a analizar ahorita. Bueno, ¿qué es la sociología? Ya como para estos señores que están aquí viendo en pantalla. Para Herbert Spencer, que lo vamos a estudiar más adelante, la sociología es la ciencia de la evolución social. No quiero profundizar en eso porque ese es un tema que vamos a ver más adelante, de Herbert Spencer. La evolución social es la contraparte del darwinismo, ¿no? El darwinismo es como la selección natural o la evolución natural, y aquí es la evolución social. En otras palabras, para que me entiendan de manera bien concreta, sobrevive el más apto, es decir, el que madruga, Dios te ayuda. Aquí no importa si te estoy pisando los talones o si me paro sobre ti, con tal de yo sobresalir. Esa es la visión que Herbert Spencer está manejando, ¿no? Si utilizo medios corruptos para llegar a ser el mejor empresario, no importa, pero lo importante aquí, que el que va a sobrevivir en este mundo cruel, el más inteligente, el más apto va a ser el que se va a salvar. A los demás se los van a devorar los tiburones del negocio. Pero para Comte, que fue el creador de la sociología, ¿qué es la sociología? Es la ciencia del movimiento necesario y continuo de la humanidad, o más breve, la ciencia que explica las leyes del progreso, cómo las sociedades van transitando de una forma a otra forma. Para Max Weber, un alemán, después de Comte, él establece que la sociología es la ciencia que pretende entender, interpretándola a través de la acción social, es decir, de las conductas o el comportamiento de las personas, para de esta manera explicar causalmente en su desarrollo social los efectos que tienen nuestras acciones o nuestros comportamientos en la sociedad. Esto lo vamos a ver más adelante. Yo lo único que quiero es centrarme en la definición. De manera muy concreta, sociología es el estudio sistemático del comportamiento del ser humano en la sociedad. Es decir, estudiar el comportamiento de los seres humanos de una manera sistemática, procedimental, paso por paso, a través del método científico, explicar el comportamiento de los seres humanos. Yo cómo me relaciono con mis semejantes, con mi familia, con mis vecinos, en mi trabajo, en la calle, cómo es que yo acato las leyes de la sociedad, las leyes jurídicas, las leyes morales, las leyes convencionales, cómo es mi actuar, por qué en mi casa me comporto de una manera y por qué en mi trabajo de otra manera, por qué en la calle soy de otra manera, con mis amigos son de otra manera, cómo intervienen las instituciones en mi vida, de qué manera impacta la educación, la tecnología, el gobierno, la religión en mi vida o en tu vida. O sea, toda esa interacción que nosotros tenemos día a día, los sociólogos hoy en día lo estudian de manera científica, claro, utilizando un método científico propio de las ciencias sociales. Eso es la sociología, estudiar el comportamiento del hombre en la sociedad, pero de manera científica, observando los hechos y verificándolos, comprobándolos.
De manera muy breve, esa es la definición de sociología. Vamos a ver cuál es, aquí tenemos otras definiciones, pero es muy reiterativo, ¿no? ¿Cuál es el objeto de estudio? O sea, ¿en qué se centra la sociología? ¿Qué estudia la sociología? La sociología estudia la sociedad humana. De manera muy concreta, estudia las diversas colectividades, asociaciones, grupos, instituciones sociales o estructuras. Cuando yo hable de estructuras o instituciones o agrupaciones o asociaciones, me estoy refiriendo a la iglesia, la escuela, la familia, los medios de comunicación, el gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Los amigos, todos esos son todo lo que tenga que ver con el hombre en sociedad, ese es su objeto de estudio de la sociología. Para hacerlo más rápido, miren, la sociología estudia eh, el alcoholismo, la drogadicción, las etnias, el lenguaje, los desastres, cómo impactan los desastres naturales en nuestras vidas, por ejemplo, en los huracanes, la caída de la economía, la caída de la bolsa de valores, la forma de cómo se relacionan las diferentes instituciones, el uso de la televisión, uso de la tecnología, la convivencia, las reglas morales, en fin, casi todo lo que hay en nuestro ambiente, en nuestro alrededor, lo estudia la sociología. Necesitamos ver también el campo de acción de la sociología. O sea, ya sabemos que ya vimos la definición, ya vimos su objeto de estudio que se centra en el comportamiento del ser humano y su relación con todas esas instituciones que lo rodean. Ahora necesitamos ver cuál es su campo de acción, hacia cuáles son los sectores donde se ubica, pues. Prácticamente la sociología trata de enfocarse en diferentes áreas, que son estas. La sociología urbana es un campo de acción, la sociología rural, la sociología política, la sociología de la religión, la sociología de la educación y la sociología del trabajo. Pero antes, me gustaría señalar esta parte de la función de la sociología. La función no es solamente encontrar la causa o los factores como que permiten que nosotros nos relacionemos, sino más bien es eso. Pero aparte de eso es mostrarnos por qué nos relacionamos de esas maneras, por qué el comportamiento de los seres humanos es así de esta forma. Es decir, se los pongo de otra manera o se los ejemplifico de otra forma. ¿Por qué fulano de tal se comporta en su casa de una forma y en el trabajo de otra manera? Ese sería buscar la causa, ¿no? ¿Qué es lo que hace que te comportes de diferente manera? Que tengas dos máscaras o tres máscaras, que de hecho la palabra personalidad significa máscara, ¿no? Entonces adoptamos diferentes personalidades. Pero no solo eso, ¿con qué intención? ¿Por qué te pones una máscara y luego usas otra máscara? ¿Por qué adoptas una personalidad de otra personalidad? Porque ahí es donde entra la sociología, que quiere ver ese interés o esa función o ese propósito. A lo mejor lo haces para conseguir ciertos objetivos personales o colectivos, no lo sé. Y eso es lo que nos trata de dar respuesta. Por ejemplo, los políticos en su casa son de una manera, en la vida pública son de otra forma. Así, a ver, Ana Briseida, creo que tienes una pregunta. Dínosla. Puede ser también por el tipo de amistad o el tipo de círculo con el que te rodea, ¿no? Sí, tiene que ver eso, tiene mucho que ver eso. Porque no es lo mismo el propósito o la intención de la comunicación o lo que se va a compartir. Concuerdo con eso. Pero además de eso, deben haber muchas otras razones o motivos por las cuales los comportamientos de los seres humanos son diferentes. Pueden ser intereses emocionales, pueden ser intereses económicos, pueden ser intereses políticos de aspiración de obtener puestos, o pueden ser por intereses de ser aceptado en un grupo, pertenecer a un ámbito. Entonces, el comportamiento del ser humano tiene una causa y tiene un propósito, una finalidad. Y eso es lo que trata de dar cuenta la sociología. Precisamente eso. Entonces, rápidamente veamos. La sociología urbana está
enfocada a estudiar los ambientes en áreas de explosión o expansión demográfica más extensas, ¿no? En las ciudades, el comportamiento del ser humano en una ciudad. Y la rural es el comportamiento del ser humano, pero en personas que viven en lugares alejados a una ciudad, en zonas marginadas. El comportamiento de los seres humanos es muy diferente en una comunidad rural que en una comunidad urbana, donde hay tecnología, donde hay mezcla de diferentes culturas. Por ejemplo, aquí en Tijuana estamos muy bombardeados de la cultura anglosajona, digo anglosajona porque los de Estados Unidos tienen ese origen, ¿no? Anglosajón. Y entonces nuestro estilo de vida aquí en Tijuana es muy diferente. Por ejemplo, aquí hablamos inglés o español, la moneda puede ser peso mexicano, puede ser el dólar y es muy común. Las palabras se mezclan, la forma de vestir, adoptamos ropa y modas de esos pueblos o de otras culturas, mientras que si te vas en una comunidad rural y más aún si es autóctona, si es oriunda, siguen conservando su lengua, sus tradiciones, su forma de vestimenta o de vestir, su religión y su gastronomía, es decir, no la han contaminado, no la han mezclado con otras culturas aledañas. Entonces, eso es lo que estudia la sociología rural. La sociología política, pues estudia todo lo que tiene que ver en el campo político, es decir, las formas de gobierno, la forma de administrar una comunidad, una nación, un país, una localidad. Y en la sociología de la religión, pues prácticamente trata de estudiar las diferentes instituciones religiosas que existen en una nación, en una colectividad y qué función tienen, aun cuando persigan la misma divinidad o a los mismos dioses o a la misma creencia, hay propósitos diferentes. Y entonces le tratan de explicar qué razón tienen de ser esas instituciones en el ser humano desde el punto de vista religioso, hacia dónde lo está llevando, capacitando a las personas. Y desde el punto de vista educativo, ¿qué función cumple la educación en una sociedad? Capacitarlos, formarlos profesional para el campo laboral, a, apoyar en la instrucción moral, en los valores. Entonces, cada cultura tiene la educación y tiene un propósito para qué los están desarrollando, para qué se está implementando. Y desde el punto de vista laboral o del trabajo, la sociología estudia todas esas actividades que el ser humano realiza en colectivo en una empresa. Es decir, los modos de relación y los modos de producción, cómo intervienen. Y, por ejemplo, en la sociología del trabajo, lo que vamos a ver más adelante es cómo Carlos Marx ahí centra su atención. Carlos Marx dice que de ahí proviene lo que hoy conocemos nosotros como la explotación y lo que es aparte de la esclavitud al trabajo, la alienación al trabajo. Para ser muy concreto, por ejemplo, miren, el otro día yo estaba platicando con uno de mis alumnos en otra escuela y me dice, profesor, yo lo veo muy ocupado siempre, casi no lo veo que descanse. Sí, le digo, estoy alienado al trabajo, como decía Carlos Marx. ¿Y qué es eso? La vida en una ciudad es vivir para el trabajo. La mayoría nos hemos olvidado de nosotros mismos. Hay gente que trabaja de lunes a sábado, o incluso hasta domingo, todos los días sin descanso, y hace horas extras. Papás, hablando de papá y mamá, que se van a trabajar, vamos a pensar en el caso de un hombre, no papá, que también la mamá puede trabajar, pero el papá, digamos que hace doble turno o jornada triple para poder tener un poquito más de ingresos porque el salario es muy poco en nuestra cultura. Entonces, se ve obligado a hacer horas extra. Imagínate que llegan a comentar que no ven a sus niños solamente el domingo o incluso ya ni los ven porque se van a trabajar a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, ya están yendo. Sus hijos están durmiendo. Regresan 10, 11 de la noche por el tránsito, lo lejano y porque hicieron horas extras, sus niños están durmiendo. Entonces, el único día que tienen para verlo es el domingo. Y hay quienes comentan que ya ni los conocen a sus propios hijos, ni los hijos conocen a sus papás. ¿Por qué? Porque viven en el trabajo, explotándolos a los pobres seres humanos. Y hay quienes, bueno, gozan de un buen salario, ¿no? Pero la mayoría de las empresas en el sector obrero es un salario miserable, no les alcanza para una vivienda digna,
para los derechos de la salud, para los derechos de la educación de sus hijos. Entonces, esa es la sociología del trabajo. Entonces los sociólogos tratan de ver por qué la vida de los seres humanos en las ciudades es correr, es para allá y para acá desde las 5 de la mañana, desde las 4 de la mañana hay movimiento hasta las 11, 12, 1 de la noche siempre hay movimiento. Y te vas al campo, en la sociología, la sociología urbana, rural, a las 8 de la noche la gente ya está durmiendo. 9, 10 de la noche por muy tarde están durmiendo. 5, 6 de la mañana se levantan a trabajar. 3 de la tarde ya dejaron de trabajar. Andan socializando en las tardes, en el kiosquito, en sus casas, andan platicando, se dan tiempo para comer, para platicar. La vida es diferente. Entonces, todo eso lo estudian los sociólogos. Entonces, cambia mucho. Todo es el campo de acción de la sociología. En todos los sectores, en todas las instituciones está la sociología. Bien, voy a suspender mis comentarios hasta aquí. Les dejo estos minutos, 5 minutos que nos restan para que comenten, opinen o pregunten. ¿Sale? Yo tengo una pregunta sobre las actividades. Ya ve